¿Cómo está la situación en las guardias médicas, en los hospitales públicos en la provincia de Santa Fe? ¿Se han denunciado muchos casos de violencia? ¿Ha crecido en este último tiempo? ¿O es similar a la de otros años, pero ha cambiado la visión? Mira, es importante aclarar, sobre todo en el contexto que estamos viviendo social, en la cual no podemos dejar de lado que las instituciones se han tornado de la comunidad o la sociedad más violenta. No está exento, como hablamos, no solamente los centros de salud, sino las guardias de los hospitales, y también lo vemos también en educación y en otras instituciones también. No ha aumentado la cantidad de casos de violencia, sino que seguramente el caso que se presenta sí es denunciado, que quizá antes no se denunciaba, entonces los índices que teníamos no eran los correctos y quizá ahora estamos, cada situación que se presenta lo denunciamos y lo abordamos. Lo que nosotros, creo que las guardias estamos de acuerdo también con los gremios en tener una guardia mínima de policía, que es un policía en la institución que ordene, y también seguridad privada, muchas instituciones que son también los que guían al paciente, ordenan sobre pedidos de comunicación o alguna sala en especial, en las cuales esa es la función también del cuidado y del acompañamiento. Pero yo lo que creo que con el tema de violencia no es que hay más casos, sí, vuelvo a repetir que se denuncian, se lo abordan, los sindicatos también están acompañando en esto y analizamos cada situación. Hay muchas situaciones que se producen, obviamente, vuelvo a repetir, lo social está de la mano, es decir, el tema de adicciones que es preocupante también a nivel país, y que eso también genera un paciente en situación de abstinencia, un paciente violento, en los cuales el abordaje de esa situación, el abordaje de la institución, el darle asistencia, y a veces en esa abstención se genera la violencia propia de la abstinencia. Los casos últimos que ha habido fue en Reconquista también, una situación en la cual cuando analizamos el caso, que bueno, la comunicación no fue la correcta, es decir, que no había policía, sí había policía abordando el tema, que había sido golpeado y fracturado un colega y no había sido fracturado, al contrario, hacía una crisis nerviosa una de las enfermeras. Entonces, cuando uno analiza el tema, cuando sale a los medios, sale a veces distorsionado, y por eso es importante contar la verdad de los casos. Y el caso Reconquista, cuando lo analizamos, no fue tanto como se había dicho, sí en un caso de una contención de un paciente con una abstinencia, genera violencia, pero no hubo ningún tipo de lesionado, se lo abordó correctamente, había la custodia y la seguridad necesaria. Así que un poco preocupado, sí, trabajando hacia los hospitales, las situaciones y los centros de salud también, que a veces hay mucha violencia en los centros de salud, trabajando sobre la contención, sobre el abordaje, los equipos de trabajo, los equipos tienen que también cuidarse y cuidar, y una forma de cuidar es también la comunicación tanto en las guardias como en los centros de salud hacia la comunidad, hacia las personas. Es fundamental el vínculo, la relación con los pacientes y con la familia es fundamental, y eso atenúa mucho los casos de violencia. ¿Los médicos han presentado alguna queja, o se han presentado algún reclamo respecto a la violencia o no? Sí, han hecho reclamos, obviamente. Vuelvo a repetir, se está denunciando, que creo que es lo correcto, porque así uno puede tener las estadísticas necesarias y reales y ver la forma de intervención, qué pasó en cada caso para ver la parte preventiva. Muchos hospitales tienen los comités mixtos en los cuales se plantean los comités la situación de violencia, una de las cuestiones, aparte de condiciones laborales y otras cuestiones, y se viene planteando y se trabaja. Y yo creo que el abordaje es fundamental en los comités, es una de las vías de abordaje, y trabajar la problemática, porque nosotros no podemos exponer tampoco al recurso humano, y por eso también trabajamos sobre la verdad y el abordaje de los casos. Yo creo que tenemos que estar siguiendo trabajando junto con los trabajadores y con los sindicatos, que en los comités abordamos muchas las problemáticas de la violencia, y vuelvo a repetir que es un problema que no excede la situación social del país. Es algo más, pero no ha aumentado, en la pregunta que me dijiste, no ha aumentado lo que era antes, sino sí se denuncian más, entonces pareciera como que hay más casos. ¿Cómo es la situación de las jornadas laborales de los médicos que realizan guardias? Recién me comentabas algo antes sobre que se está tratando de desdoblar las famosas guardias de 24 horas. Sí, hay muchas realidades también en la provincia, situaciones en las cuales hay muchos médicos que hacen 24 horas y lo han hecho hace muchos años. Tratamos de que la última generación o camada de médicos hagan guardias de 12 horas, que es lo más saludable para todos.
y un cuerpo no da para trabajar 24 horas. Eso conlleva errores también a veces de tipo técnicos, el cansancio mismo, el cuerpo pasa factura. De todos modos se viene trabajando, pero sí también no podemos desconocer la realidad que hay lugares alejados en los cuales la única posibilidad de que vaya un médico a 200 kilómetros es que vaya y se quede un día entero para poder hacer la guardia, porque en la realidad no se consigue médico más cercano y no podría hacer 200 kilómetros para hacer 8 horas. Esa también es una realidad que limita en la decisión, pero cuando las condiciones, que eso pasa en las ciudades más alejadas, en las ciudades grandes podríamos, porque hay recursos necesarios para que las guardias sean de 12 horas. Bien. ¿Cuál es el futuro entonces de estas guardias que se esperan? Estas 12 horas, que sea una cuestión progresiva, de que no de repente todos los médicos empiecen a trabajar 12 horas, sino que sea algo opcional y que las nuevas camadas vayan optando a disminuir la cantidad de horas. Yo creo que las guardias de 12 horas es lo más digno para el trabajo también del colega. De todos modos, respetamos médicos que tienen organizada su situación laboral con guardia de 24 horas porque o viajan o tienen otra. Respetamos, pero la idea es seguir concientizando y trabajar junto a los sindicatos para que las guardias sean de 12 horas por todos, por el bien del paciente, por el bien del colega y por el bien de la institución. De todos modos, vuelvo a repetir que a veces las condiciones también de los salarios que no alcanzan son condicionantes a las cuales el multiempleo genera esto, genera más riesgo para todos, para el paciente, para el colega, para las instituciones. Pero es una realidad que venimos abordándola con los sindicatos, porque esto no se puede abordar solamente de una institución, sino trabajar entre todos.